El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este primer domingo de Cuaresma. Hoy resuena en nuestros oídos la llamada amorosa del Señor: me invocará y lo escucharé. Esta llamada fue dirigida al pueblo de Israel y es dirigida ahora a nosotros de un modo especial, que con fe y esperanza iniciamos este camino de conversión que nos conducirá a la Pascua, porque queremos que la vida nueva de Jesús nos encuentre profundamente renovados. Respondiendo a su llamada, invoquemos al Señor con un corazón arrepentido en silencio, pidamos su gracia y su perdón con la seguridad de que Él siempre nos escucha. Llenos de confianza en el amor y en la misericordia de Dios, que son eternas, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alma Rosa Chao González, por las necesidades de Braulio Hernández Gutiérrez, por las familias de Gadillo Chávez Díaz Santana, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Luz Laviaga, Mireya Ocando, Delia Miramontes, Juquita Aguirre, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa Elena Rivera Mireles, por la salud del Padre Sergio Nuño, Rosa Guillermina Mireles Cueva, Teresita de Jesús Mireles Cueva, Jocelyn Díaz Santana, Rosalba Arias Arredondo por su salud, Daniel Pacheco por sus necesidades, Selim Emanuel por sus necesidades. También pedimos por el eterno descanso de María Guadalupe López Pérez, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Salvador Castellanos en su novenario, Soledad y Manuel Díaz Santana, Wendy Iliana Camberos Aguilera, Leticia Jasso y las ánimas del purgatorio. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio,
ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra
del Señor. Pueden sentarse un momento. Hemos comenzado el camino de la Cuaresma. Camino de 40 días. Por eso se llama Cuaresma. Que tiene diferentes referencias en el Antiguo Testamento. Saben ustedes que el diluvio del que nos habla el libro del Génesis duró 40 días. Cayó agua sobre la faz de la tierra 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años. Elías caminó al monte Horeb y estuvo esperando en el monte 40 días para que Dios se le manifestara. Moisés subió al monte y estuvo en oración 40 días antes de que Dios le entregara las tablas de la alianza. Dentro de 40 días Nínive será destruido, decía el profeta Jonás. Un tiempo de invitación a la conversión, y Nínive se convirtió. Al final, la Cuaresma tiene todas estas referencias. El 40 entonces es un número simbólico, no habrá que tomarlo al pie de la letra. 40 significa una etapa, una generación, por ejemplo, en el caso de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Jesús fue al desierto impulsado por el Espíritu, dice hoy el Evangelio, y 40 días ayunó e hizo oración. ¿Por qué? ¿Por sus pecados? No, porque no los tenía, no tenía ningún pecado. Jesús estaba preparando para su misión y por eso el Espíritu lo impulsa al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Alguien podría decir, sí, padre, pues un poquito de arena, un poco de bichos salvajes. No, pero ¿qué hay en el desierto? De esas cosas que estamos acostumbrados a tener en la civilización, nada. No hay nada. No hay nada y al mismo tiempo hay todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el desierto? Si no hay nada, quiere decir que el hombre puede encontrarse ¿con quién? Con Dios, con el verdaderamente importante. Y por eso digo que no hay nada, pero al mismo tiempo hay todo, porque quien a Dios tiene, nada le falta, dice Santa Teresa. Si tenemos a Dios no nos falta nada. No más que en este mundo consumista en el que estamos insertos, nos hemos acostumbrado a creer que necesitamos muchas cosas para vivir y para ser felices. Pero no es cierto, es mentira. ¿Qué haría yo sin mi celular, padre? Sería feliz como las personas que vivían hace 50 o hace 100 años cuando no había celulares. ¿Qué haría yo sin mi televisión? Sería feliz como las personas que no tuvieron televisión hace 200, 300 o 400 años y fueron felices. ¿Qué haría yo sin mi tablet, padre? ¿Qué haría yo sin mis series de Netflix? Pues sería feliz, porque no necesito esas cosas para vivir. Tendría a Dios, tendría a mi familia, a los demás. Tendría suficiente motivos para ser feliz. El Papa Francisco decía hoy en Ciudad del Vaticano, nos hace falta ir al desierto, como Jesús. Padre, yo trabajo, no sé usted, a lo mejor usted está sin hacer nada, pero yo trabajo, ¿cómo voy a ir al desierto? No, si no estoy diciendo que se vayan físicamente. El desierto, decía el Papa, es
ante todo un estado del alma. Es ante todo una dimensión interior. Nos haría bien apagar el celular 5 o 10 minutos al día y dedicárselos a Dios, a la oración. Nos haría bien apagar la televisión, de esas horas que pasamos frente a la televisión. Nos haría bien apagar la computadora, desconectarnos del Wi-Fi, que creemos ahora tan indispensable, y hacer espacio para Dios. Eso es hacer desierto. El Espíritu impulsó a Jesús en el desierto, pero estábamos diciendo que todo eso tenía que ver con la Cuaresma. Jesús inauguró nuestra penitencia cuaresmal, y no es que Jesús haya hecho penitencia porque no tenía pecados, como decía, pero su práctica, alejarse, irse al desierto, inauguró este camino que nosotros llamamos Cuaresma. Jesús se deja mover por el Espíritu. Estaba lleno del Espíritu. Nosotros deberíamos dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios, porque fuimos bautizados, consagrados por el Espíritu. Deberíamos entonces ser dóciles al Espíritu, como Jesús. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, y Jesús fue al desierto. Permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. La tentación forma parte de la existencia humana. No nos asustemos porque somos tentados. Claro que tampoco hay que buscar la tentación, porque hay quien busca la tentación todos los días, en la televisión, en internet, viendo cosas que no debe ver. Claro, si estamos buscando la tentación, eso no está bien. Pero si somos tentados en nuestra vida cotidiana, si somos tentados por cumplir nuestras actividades diarias, si somos tentados en el curso de la vida, es parte de la existencia humana. El evangelista San Marcos lo dice con tanta naturalidad, que Jesús fue tentado por Satanás. Hasta el mismo Hijo de Dios fue sometido a la prueba. No se escapó él, porque era parte de la existencia humana. Alguien se puede escandalizar de pensar que Jesús haya sido tentado. No tendríamos por qué. La tentación viene del demonio. El demonio quería descarrilar la misión de Jesús. Y sabemos que le hizo ofrecimientos como los que cuentan el Evangelio de San Mateo y San Lucas. San Marcos es muy escueto, no nos dice cuáles fueron las tentaciones, pero ya sabemos cuáles fueron. Al final, aquellas tentaciones que le hizo el demonio a Jesús eran ofrecimientos para alejarlo de su misión. Y Jesús rechazó la tentación, venció al tentador. Y nos recuerda por lo menos 2 escenas de la Sagrada Escritura. La primera, en la que Adán y Eva se enfrentaron al tentador y sucumbieron, fueron vencidos. El demonio los engañó. Se pusieron a dialogar con él y el demonio los envolvió con sus mentiras. Y el Papa Francisco volvió a decir hoy, con el demonio no se dialoga, sino el demonio es muy hábil y nos envuelve, nos engaña, nos confunde. ¿Cómo se presenta la tentación? Si la tentación se nos presentara como algo repugnante, despreciable, ¿quién caería en tentación? Nadie. La tentación siempre se presenta con un rostro amable. Siempre se presenta envuelta en apariencias de bondad y de bien. Hasta creemos estar haciendo el bien cuando pecamos, porque la tentación así es, engañosa. El demonio le presenta a Adán y a Eva el fruto prohibido y les invita a comer de él. Y dice la Escritura que vieron ellos que aquel fruto era atractivo a la vista y sabroso al paladar. Ya con esas características nos está diciendo que la tentación siempre se presentará
de forma atractiva. Nadie caería en tentación si la tentación apareciera como algo repugnante, asqueroso o vil. Tengamos cuidado, porque la tentación es muy sutil. ¿Tener tentaciones es tener pecado? No, porque la tentación es apenas el ofrecimiento del pecado. Pero si rechazamos la tentación, entonces permanecemos fieles a Dios. ¿Por qué existen las tentaciones, Padre? Porque Dios ha permitido que seamos probados para crecer en la virtud, para que reconozcamos que solo con la ayuda de la gracia podemos vencer al tentador. Unidos a Jesús podemos vencer al enemigo. Jesús venció la tentación. Jesús superó al tentador. En la Cuaresma y también en nuestra vida seremos tentados, pero tenemos que permanecer unidos a Jesús para poder superar las pruebas de la vida. ¿Y cómo puedo permanecer unido a Jesús, Padre? A través de los sacramentos. Una buena confesión en la Cuaresma nos haría mucho bien. Hay personas que hace mucho que no se confiesan y no les atrae confesarse. Una buena confesión es un buen medio para que actúe en nosotros la gracia y nos libere de tantas tentaciones a las que el mundo nos somete. Obviamente la recepción constante de la comunión, si me confieso estoy en gracia, si estoy en gracia puedo comulgar y la comunión me fortalece para que pueda vencer al enemigo. También la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario, la práctica de la caridad constante. Cuando le hacemos el bien a los hermanos, salimos fortalecidos, porque la caridad nos hace fuertes y aleja al enemigo. Tenemos muchos medios para vencer la tentación. Solamente hace falta que los pongamos en práctica. Dice el evangelista San Marcos de forma muy escueta que Jesús vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Evidentemente que San Marcos ni siquiera nos dice que Jesús superó la tentación, pero toda la comunidad cristiana sabía muy bien que eso había sucedido, así que San Marcos lo da por entendido. Y tan así lo dice porque lo presenta con estas dos expresiones, que nos recuerdan nuevamente el paraíso terrenal. Vivía allí entre animales salvajes. ¿Se acuerdan quién vivía entre animales salvajes antes de pecar? Adán y Eva. Era el tiempo de la armonía original. Era el plan de Dios que la naturaleza viviera en paz, el hombre conviviendo con los animales sin hacerse daño. La armonía original, que se perdió por el pecado, pero que ahora el evangelista San Marcos nos dice que se vuelve a recuperar. Jesús está conviviendo con animales salvajes con toda tranquilidad. ¿Qué ha sucedido? Nos está diciendo el evangelista San Marcos que unidos a Jesús podemos volver a vivir la armonía del paraíso terrenal. Y dice que los ángeles le servían. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué sucedió? Los ángeles se volvieron sus adversarios, porque Dios le dijo a los ángeles que expulsaran del paraíso terrenal a Adán y Eva. Y es más, puso a los ángeles a custodiar el árbol de la vida, y dice el libro del Génesis que con una espada llameante los ángeles custodiaban el árbol de la vida para que el hombre no se acercara. Y el hombre fue expulsado del paraíso. Ahora los ángeles no aparecen aquí como adversarios, sino como quienes sirven a Jesús. Volvemos al estado de armonía original. Cada vez que vivamos cerca de Jesús, volveremos a vivir ese estado de armonía original. Experimentaremos nuevamente la armonía a la que estábamos llamados desde la creación del mundo. Y dice luego el Evangelio que después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? ¿El tiempo que cuentan los relojes? ¿El tiempo que pasan las hojas del calendario? No, de ese tiempo no habla. No está hablando del cronos. Cronos era una palabra para medir el tiempo natural. Está hablando del kairos, el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. Ese es el tiempo que se ha cumplido.
Ha llegado el tiempo en el que Dios quiere salvar a la humanidad. El reino de Dios ya está cerca, dice Jesús. ¿Y por qué lo afirma con tanta seguridad? Porque el reino de Dios es Él. El reino de Dios ha venido en la persona de Jesús. Quien imita a Jesús, quien trata de vivir de acuerdo al ejemplo que Él nos ha dado, quien escucha con atención sus enseñanzas, ya está viviendo el reino de Dios en la tierra. Estamos llamados a vivir el reino de Dios que Jesús ha traído. Cada uno de los cristianos somos constructores del reino, aunque a veces no asumamos con responsabilidad esta tarea. Debemos ser constructores del reino. Lamentablemente muchos cristianos solamente son cristianos de nombre, porque no construyen el reino. Tendríamos que preguntarnos al final de cada día, hoy cómo construí el reino de Dios, hoy cómo colaboré en la construcción del reino de Dios. Y cada uno de nosotros tendría que poder responder, construir el reino de Dios a través de estas acciones, a través de esos compromisos, de estas palabras, porque al final de nuestra vida seremos juzgados por eso que hicimos o por lo que dejamos de hacer. Constructores del reino, eso somos, aunque a veces no asumamos esta responsabilidad. Y de eso el Señor nos va a pedir cuentas, ténganlo por seguro. Y Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la exigencia primordial para quien acepta el reino de Dios. Tiene que cambiar de vida. No puede vivir como si nada estuviera pasando. Si el reino de Dios ha llegado a nosotros, hay que cambiar. Convertirse significa volverse a Dios. Y la Cuaresma, como toda la vida del cristiano hasta que morimos, tiene que ser un estado permanente de conversión. Tenemos que vivir siempre en esa dimensión de conversión permanente, volvernos a Dios, porque a veces nos alejamos de Él. La primera lectura y la segunda lectura hablan de el diluvio, y San Pedro dice en la segunda lectura que el diluvio es imagen del bautismo con el que fuimos salvados. Tenemos que convertirnos a nuestro bautismo, o sea, a nuestra vocación como hijos de Dios. Volver a recordar que fuimos bautizados, es decir, fuimos hechos hijos de Dios, y vivir como tales. Porque hay que decirlo con toda claridad, lo dijo Jesús, nadie se escandalice de lo que voy a decir. Si no vivimos como hijos de Dios, vivimos como hijos del diablo, nada más, no hay más que dos posibilidades. Si no vivimos como hijos de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, estamos haciendo lo que le agrada al maligno, y entonces vivimos como hijos de Satanás. Jesús se lo dijo a los escribas y fariseos, y se molestaron mucho, pero era verdad, lo querían matar. Y por eso Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Dios, no hacen las obras que a Dios le agrada. Yo tendría que preguntarme, ¿qué hago? ¿Qué obras estoy haciendo yo que demuestran que soy hijo de Dios? Porque a veces, más bien, parece lo contrario. Conversión constante. A eso estamos llamados en esta Cuaresma, para que lleguemos renovados a celebrar la fiesta de la Pascua, el triunfo de Cristo resucitado. Si morimos al pecado durante la Cuaresma, podremos resucitar con Cristo a la vida nueva. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Intercedamos, hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. Después de cada petición responderemos, escúchanos, Padre. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Para que el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, viva entregado
siempre al servicio de la Iglesia. Oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Oremos. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos y de nuestras tibiezas se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone. Oremos. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100 por uno. Oremos. Señor Dios, que renuevas tu alianza con todas las generaciones, escucha nuestras súplicas para que por medio de estos días de penitencia alcancemos una verdadera conversión del corazón y renovemos nuestra alianza contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla velada tu luz. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo camino hacia el cielo, nuestras almas hambrientas de ti. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Jesucristo, oremos a Dios nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que estén debidamente preparadas para acercarse a recibir la comunión pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos, porque van a recibir al Señor en la palma de su mano con mucho respeto y devoción, y luego van a llevar inmediatamente el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Dios es fiel, guarda
de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. Durante el mes de febrero seguimos recibiendo la colecta anual de la cooperación diocesana o diezmo. Quienes aún no hubieran dado su cooperación, recuerden que es un deber del cristiano ayudar a la Iglesia en todas sus necesidades. Les recordamos el horario que actualmente tenemos de misas de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados a las 6 y 7 y media de la tarde y domingos a las 8, 9 y media, 11 y 12 y media en la mañana y en la tarde 6 y 7 y media. También tenemos la hora santa todos los jueves a las 6 y media. Y aun cuando hemos reiniciado las celebraciones presenciales, se siguen transmitiendo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde la celebración de la Eucaristía, sábados a las 7 y media y domingo a las 12 y media y 7 y media. Esto con la finalidad de que quienes no puedan venir puedan seguir la transmisión. También se transmite la hora santa los jueves a las 6 y media. Los invitamos pues a quienes no pueden venir a seguir la transmisión. Algunas personas dicen, pues si se puede no venir, pues mejor no vengo. No, pues qué cómodo. Es para quien no puede venir porque tiene un padecimiento crónico, porque está contagiado, porque está enfermo. Es decir, para quienes verdaderamente no pueden venir, para eso es, ¿verdad? También las celebraciones quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir. Les recordamos que el horario de la notaría es de lunes a viernes de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1, para que lo tengan en cuenta. También les recordamos que el templo se está abriendo diariamente para la oración personal de 10 a.m. a 1 p.m. y de 5 a 8. Se ha instalado una chapa electrónica de combinación numérica en la capilla de adoración perpetua y ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, presentar identificación con foto y dar unos datos básicos. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos su comprensión y su apoyo. Algunos han dicho, es que así hacen la entrada elitista. No, no es elitista porque no hay ninguna restricción. Puede entrar cualquiera que se identifique, cualquiera que traiga una identificación, que sepamos cómo se llama, dónde vive, cuál es su teléfono, porque así ya sabemos que no es un ladrón que viene a robar, ¿verdad? Sabemos que es una persona que viene a hacer oración. Bueno, entonces no hay ningún elitismo, ¿verdad? Sino que más bien es control por seguridad. Una manera muy conveniente, siguiendo todos los protocolos de salud, la Escuela Bíblica de San Jorge iniciará un nuevo semestre de cursos, Dios mediante, el próximo martes 23 de febrero a las 7 de la tarde. Invitamos a inscribirse a todos los que quieran conocer mejor la palabra de Dios. En la puerta principal pueden encontrar mayor información. Ojalá que sean muchos los que quieran conocer la palabra de Dios. Todos los viernes de Cuaresma obliga la abstinencia. Algunas personas me dicen, yo pensé que ya no obligaba. No, la abstinencia obliga todos los viernes de Cuaresma. Es un acto penitencial que consiste en no comer carne. Este sacrificio lo hacemos en memoria de la pasión, muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se realiza los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Obliga de los 14 años en adelante. En esta Cuaresma tendremos ejercicios cuaresmales. Acercándose la fecha, les avisaremos la modalidad. La fecha y la hora, estén pendientes. Les recordamos la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos en este tiempo. Por eso, si alguien advierte tener síntomas de enfermedad, absténgase de venir a misa o de ir a la capilla de adoración o a la notaría para no exponer a otros a un contagio. Sigamos observando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el uso del tapete sanitizante. No bajemos la guardia. Una manera muy conveniente para vivir la Cuaresma es hacer una buena confesión. Afuera de los confesionarios y en la mesita del centro hemos puesto unos trípticos con el examen de conciencia para hacer una buena confesión, para que lo lleven y preparen su confesión. Este ya no, porque me dicen que ya se acabó. Bien, vamos a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Alimentado, Señor, con este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El día de mañana se lleva a cabo la ordenación episcopal de 2 nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Guadalajara. Estamos muy contentos, a las 11 de la mañana. Claro, no se puede asistir porque de hecho está muy restringido el acceso, pero podemos ver
La celebración me dicen que la van a pasar por María Visión, también va a estar a través de Radio María y también va a estar a través de internet por las señales de la Arquidiócesis, Arquimedios, Arquiradio, etcétera, que pueden buscar por YouTube, que pueden buscar por Facebook, para que puedan conectarse si quieren ver esta ceremonia que es muy bonita. Una ordenación episcopal pues sucede cada 15 o 20 años y es una oportunidad de poder participar. Y agradecemos a Dios el don de 2 nuevos obispos auxiliares que van a servir mucho en nuestra diócesis. Vamos a recibir la bendición. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Recuerda, Señor, que tu ternura